clamor silencioso del alma. ¿Por qué estamos aquí? Tal vez no lo digas en voz alta, pero hay algo dentro de ti que lo ha gritado más de una vez. Es una inquietud que no se apaga con respuestas fáciles, ni se disuelve con frases motivacionales. Lo has sentido al terminar un día en el que hiciste mucho, pero no sabes si lograste algo. Lo pensaste alguna noche, mirando el techo, mientras todos dormían. Lo sentiste frente a una tumba, frente a una pérdida, frente a un sueño que no se cumplió. La pregunta que nace cuando el alma deja de fingir que tiene todo bajo control. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene todo esto? No aquí como en esta ciudad, este trabajo, esta relación, sino aquí, en la existencia, en esta vida que corre entre el nacimiento y la muerte, en esta historia que nadie más puede vivir por ti, pero que a veces ni tú sabes cómo escribir. ¿Por qué existimos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué sirve todo lo que hacemos si un día simplemente dejamos de respirar? Hay quienes intentan acallar esa pregunta con entretenimiento, con velocidad, con ruido, porque pensarla duele, porque detenerse a escucharla exige sinceridad, porque puede que no tengas una respuesta clara, y enfrentar ese vacío es aterrador. Entonces preferimos distraernos, con redes, con metas, con logros, con placeres que duran segundos. Pero la pregunta vuelve, siempre vuelve, porque está sembrada en el centro del alma humana, porque no es una duda intelectual, es un clamor existencial, no es simple curiosidad, es una llamada interna que Dios mismo colocó ahí. Vivimos en una época que nos ofrece muchas respuestas superficiales. Haz lo que te haga feliz. Sigue tu corazón. Encuentra tu pasión. Pero, ¿qué pasa cuando tu pasión se apaga? ¿Qué pasa cuando lo que pensaste que te haría feliz solo te deja más vacío? ¿Qué pasa cuando lo tienes todo y aún así no sabes quién eres ni por qué estás? Tal vez te enseñaron que eres el producto de millones de años de casualidades, que eres una coincidencia evolutiva, que no hay un propósito más allá de sobrevivir, reproducirse, trabajar, morir. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué el alma humana sueña con eternidad? ¿Por qué anhelamos justicia absoluta, amor incondicional, propósito trascendente? ¿Por qué sentimos dolor espiritual cuando nos traicionan, cuando perdemos, cuando fallamos? La verdad es más profunda, más antigua, más poderosa. Estás aquí porque fuiste deseado, porque alguien te pensó antes de que el mundo te viera, porque no eres un accidente del universo, porque fuiste creado, y no por cualquiera. Fuiste creado por Dios. Antes que te formara en el vientre, ya te conocía, y antes que nacieras, te santifiqué. Jeremías 1:5. Antes de que tus padres supieran que ibas a existir, Dios ya tenía una historia escrita para ti. Antes de que supieras hablar, ya había propósito puesto sobre tu vida. Antes de que entendieras el mundo, ya el creador del universo había decidido que tú formarías parte de su plan. No eres un número más. No eres una coincidencia. No estás aquí por azar. No fuiste creado solo para pagar cuentas, seguir rutinas o coleccionar logros. Eres parte de una intención divina. Y ese conocimiento, cuando lo abrazas, no solo responde a tus preguntas, sino que cambia el sentido de todo. La pregunta, ¿por qué estoy aquí?, no se responde con títulos, ni con fama, ni con aplausos. Se responde en la intimidad, en el silencio, en el momento en que dejas de huir y decides buscar. Buscar a quien te formó, porque solo el Creador conoce el propósito de su creación. Solo quien diseñó tu alma sabe lo que realmente necesitas para vivir, no solo existir. No estamos hablando de religión vacía, ni de ideas filosóficas abstractas. Estamos hablando de verdad, de identidad, de destino, de propósito. Estás vivo porque hay algo eterno en ti que aún no se ha cumplido. Y eso no depende de cuántos errores hayas cometido, ni de cuánto tiempo hayas perdido, ni de lo lejos que te sientas. Si estás respirando, Dios no ha terminado contigo. Hoy no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas hacer la pregunta correcta. Señor, si me creaste, ¿para qué? Y si tienes el valor de hacer esa pregunta, prepárate para recibir una respuesta que cambiará tu historia. Porque lo que viene no es un sistema, ni una obligación, ni una carga. Lo que viene es redención,
dirección y plenitud, el diseño original y la razón por la que fuimos creados. Para entender por qué fuimos creados, tenemos que volver al principio. Y no me refiero solo al comienzo de la Biblia, sino al inicio de todas las cosas. Allí estaba Dios, eterno, perfecto, completo. No estaba solo, ni aburrido, ni incompleto. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existía en perfecta armonía, en una danza infinita de amor y gloria. Y aún así, ese Dios que no necesitaba nada, decidió crear, no porque le faltara algo, sino porque quiso compartirlo todo. Entonces comenzó el diseño. Primero fue la luz, luego el cielo, el mar, los astros, las plantas, los animales, y finalmente, la joya de la creación, el ser humano. Pero aquí ocurrió algo diferente. A diferencia del resto, que fue hecho por una palabra, el ser humano fue hecho con las manos de Dios y con su aliento directo. Dice Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y luego, en Génesis 1:27, se declara algo aún más impresionante: fuimos hechos a imagen de Dios. Esto no significa que Dios tenga un cuerpo como el nuestro. Significa que compartimos algo de su naturaleza, nuestra capacidad de amar, razonar, crear, elegir, sentir, relacionarnos. En otras palabras, fuimos creados para reflejar a Dios. Esa era nuestra identidad, ser imagen viva del Creador en la tierra. Y no solo eso. Fuimos puestos en el mundo con una misión: gobernar la creación, multiplicarnos, extender el paraíso. No fuimos creados para sobrevivir, sino para representar el cielo en la tierra. Dios no buscaba esclavos ni adoradores robóticos. Quería hijos, seres libres que lo amaran por decisión, que caminaran con Él, que glorificaran su nombre no solo con palabras, sino con su forma de vivir. Esa era nuestra razón de ser: conocer a Dios, vivir con Él y reflejarlo al mundo. Desde el principio, nuestro propósito no era buscar sentido, sino vivirlo desde el primer aliento. Sección 3. La ruptura, el día que el propósito fue olvidado. Todo en el jardín del Edén tenía armonía. El ser humano vivía en comunión con Dios, con la naturaleza, con su propósito. No había vergüenza, no había muerte, no había separación, pero esa armonía dependía de una elección constante: confiar en Dios por encima de cualquier otra voz. Entonces llegó la tentación. La serpiente no atacó con violencia, sino con una mentira disfrazada de verdad. Con que Dios ha dicho, cuestionó el diseño, sembró dudas sobre la bondad de Dios y ofreció una alternativa seductora: seréis como Dios. Y ahí ocurrió la caída. El ser humano eligió desobedecer. No fue solo comer un fruto, fue un acto de independencia espiritual. Fue decir, yo decido qué es bueno y qué es malo, sin necesidad de Dios. En ese instante, algo se quebró. La imagen de Dios en el hombre no desapareció, pero se distorsionó. La comunión fue rota, la vergüenza entró. El propósito fue olvidado. Y desde entonces, la humanidad ha caminado cargando un vacío que ni el poder, ni el placer, ni la ciencia, ni la religión vacía han logrado llenar. Porque lo que perdimos en el Edén no fue solo un lugar perfecto. Perdimos la conexión con nuestra fuente, y al desconectarnos, perdimos también la claridad de nuestro propósito. Por eso el mundo está lleno de gente viva, pero sin vida. Personas que respiran, trabajan, se entretienen, pero no saben por qué existen. La caída nos dejó buscando sentido en lugares rotos, y ese es el drama humano. Fuimos hechos para reflejar a Dios, pero ahora reflejamos el caos. Sin embargo, aún en medio de esa oscuridad, Dios no nos dejó. El plan de redención. Cuando Dios vino a restaurar nuestro propósito. Desde el momento en que el ser humano cayó, Dios activó un plan. No fue improvisado, fue anunciado, prometido, esperado. Un plan para restaurar lo que se rompió, para limpiar lo que fue manchado, para volver a conectar lo creado con el Creador. En Génesis 3:15, justo después de la caída, Dios promete que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera profecía sobre Jesús. El propósito de Dios no terminó con la caída. Fue allí donde su gracia comenzó a revelarse.
Pasaron siglos, surgieron patriarcas, profetas, reyes. El mundo seguía buscando sentido, pero Dios seguía hablando. Y en el tiempo señalado, la promesa se hizo carne. Jesús no vino solo a enseñarnos cómo vivir. Vino a mostrar lo que siempre debimos ser. En Él vemos la imagen de Dios restaurada. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es el modelo, el plano original, la plenitud del diseño divino. Y lo más sorprendente es que no vino solo a mostrarnos eso, sino a compartirlo con nosotros. En la cruz, Jesús no solo cargó nuestros pecados, restauró el puente roto entre Dios y el hombre. Su sangre limpia nuestra culpa, pero también restaura nuestra identidad. Ya no somos criaturas desconectadas. En Cristo, volvemos a ser hijos. En Cristo, se nos devuelve el propósito. 2 Corintios 5:17 lo resume así. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso incluye tu llamado, tu identidad, tu razón de existir. Jesús vino a redimirnos, sí, pero también a reorientarnos. Vino a decirte, tú no fuiste creado para vivir sin rumbo. Fuiste creado para caminar conmigo, para reflejar mi carácter, para extender mi reino. Él no solo te salva del infierno, te rescata del sinsentido, te devuelve el para qué de tu existencia. ¿Cómo vivir hoy el propósito para el que fuiste creado? Una vez restaurada nuestra identidad en Cristo, la pregunta se transforma. Ya no es, ¿por qué fui creado?, sino, ¿cómo vivo ese propósito cada día? Y la respuesta no está en una fórmula mágica ni en una lista de reglas. Está en una relación. En volver al diseño original, vivir en comunión con Dios, reflejar su imagen y extender su presencia al mundo. No necesitas ser predicador, misionero o escritor de libros para vivir tu propósito. Tu propósito no depende de tu ocupación, sino de tu disposición. Puedes glorificar a Dios siendo padre, estudiante, artista, médico, vendedor, voluntario, panadero, jubilado o madre de tiempo completo. La clave está en cómo haces lo que haces. 1 Corintios 10:31 lo dice claramente. Ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso significa que el propósito está escondido en lo cotidiano, en tu manera de tratar a los demás, en tu ética en el trabajo, en cómo enfrentas el sufrimiento, en cómo amas, en cómo perdonas, en cómo decides. Cuando cada aspecto de tu vida está orientado a reflejar a Dios, estás viviendo tu propósito. Vivir para Dios no es vivir perfecto, sino vivir rendido. Es levantarte cada día y decir, Señor, úsame como quieras, que mi vida no se trate de mí, sino de ti. Es permitir que tu historia, con sus victorias y heridas, se convierta en un testimonio. Es entender que tu existencia tiene un peso eterno, y que todo lo que haces en Cristo, aunque nadie lo vea, nunca será en vano. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que cada paso que das en obediencia ya fue pensado por Dios. Cada obra de amor, cada acto de fe, cada sí al Espíritu, es parte de una historia más grande que tú, una historia que comenzó antes de tu nacimiento y que continuará después de tu última respiración. Sección 6. Una vida con propósito. El legado que trasciende la muerte. Todo en esta vida pasa. Las etapas se terminan, los cuerpos envejecen, los títulos caducan, las riquezas se desgastan. Pero lo que haces con Dios y para Dios, permanece. El propósito para el que fuiste creado no se mide por cuántas personas te aplauden, sino por cuánto de Cristo dejaste sembrado en el mundo. Cada persona que amaste, cada decisión que tomaste en obediencia, cada acto de fe en lo oculto, es parte de tu legado eterno. Jesús dijo en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Eso es vivir con propósito. Dar fruto que permanezca más allá de tu vida. El mundo puede no recordarte, pero el cielo no olvidará ni un solo acto de fidelidad. En Apocalipsis 14:13 está escrito, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor,
descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tú no estás aquí por accidente. Eres parte de un plan eterno. Y cada segundo que decides caminar con Dios, estás haciendo eterno el valor de tu existencia. No hay tiempo perdido si es entregado a su gloria. No hay dolor sin propósito si es ofrecido a su cruz. Y no hay vida pequeña cuando se vive desde el diseño del Creador. Hoy puedes comenzar de nuevo. No importa cuántos años tengas, ni cuántas veces hayas fallado, ni cuán lejos sientas estar. Si estás respirando, Dios no ha terminado contigo. Tu historia aún puede reflejar su propósito. Solo necesitas hacer espacio, detener el ruido, volver a escuchar su voz y decir: Señor, si tú me creaste, quiero vivir para ti. Cierre, Sia. Tu existencia no es fruto del azar. Eres el resultado de una intención divina. Fuiste diseñado con propósito, restaurado por amor y llamado a vivir con significado. No dejes que el mundo te distraiga de eso. No vivas por inercia. Vive por diseño. Vive por Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete y comenta aquí abajo. Fui creado con propósito eterno. Y comparte este video con alguien que también necesita recordar que no está aquí por casualidad, sino por amor. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo viaje.